Bienvenidos a Voces de Tinta. Soy María Carbonero y nos acompaña Miguel Ángel Rupérez, quien nos hablará de su obra Lo poco y lo nuestro. Bienvenido, Miguel Ángel. Bueno, muchas gracias María, gracias por invitarme aquí a tu programa. Un placer. Esa voz yo diría que es argentina. Argentino, soy argentino, vivo en Barcelona ya hace 8 años y sí, ¿Y qué tal? placer. ¿Qué tal en Bueno, España? a veces me doy cuenta que adapto la voz un poco a cómo se habla aquí, pero normalmente yo hablo así. Es una voz muy linda. Am, Hay lugares donde la pobreza no es un paisaje, es una forma de respirar. Y crecer ahí significa aprender demasiado pronto que la bondad también tiene un precio, que queda de uno mismo cuando lo poco es lo único. Bueno, estamos hablando de mi novela Lo poco y lo nuestro, que salió publicada en marzo, bueno, en este mes. Y sí, está ambientada en un lugar de mucha pobreza, una villa, como decimos en Argentina. Y el protagonista es Fernando, un adolescente de 14 años, que hace lo necesario para sobrevivir, para poder llevar un poco de comida, eh, dinero a su casa, sobre todo porque su familia no está pudiendo llevarlo del todo bien, ¿no? Así que lo poco sería lo poco que se puede conseguir, lo poco que se tiene en esa situación. Y lamentablemente está basado en hechos reales, no es una novela realista, pero sí que está basada en cosas que yo he visto, sobre todo en Argentina, que, que lamentablemente siempre la economía nunca se sabe lo que va a pasar. Y si bien yo nunca no crecí en un ambiente de villa de pobreza, sí que lo he visto en mi entorno y realmente, bueno, un poco en la novela quise mostrar esta parte de lo que sucede, de lo que sigue sucediendo en muchos lugares del mundo. Y bueno, muchas veces desde esta situación, desde esta clase media, desde esta realidad que vivimos la mayoría de las personas, quizás no lo vemos o sabemos que existe, pero en nuestro día a día no está presente. Entonces, mi intención era un poco transmitir a través de la literatura esta otra visión de la vida, ¿sí? Qué De la vida. bonito, Sí. qué bonito lo que cuentas. Ujú. Y dime, ¿qué significa para un joven, para un niño eh, que se ve obligado a crecer en un ambiente tan duro y tan rápido? Sí, sí. Creo que lo más duro es perder la inocencia, lo principal, ¿no? Como te decía, está basada en hechos reales. Yo he visto niños de 6 o 7 años en el subte de Buenos Aires, que tú les ves la cara y son adultos, son hombres, en plan serios, con la mirada dura, seca. Y bueno, un poco me basé en esta imagen para crear al personaje Fernando, que bueno, es un poco más grande, tiene 14 años en la novela, pero realmente eh, es eso, es perder la inocencia, es tener que crecer demasiado pronto, tener que trabajar quizás demasiado temprano, o como es el caso de Fernando, salir a robar. La novela empieza así. El primer capítulo aparece Fernando en una situación en la que está esperando a dos presas, a dos personas o a alguien a quien robarle, y justo aparecen dos mujeres, es de noche, él está en otro pueblo porque nunca roba en su pueblo, y lo que hace es pedirles el dinero, les roba el bolso, y una de las mujeres le dice, bueno, pero llévate el dinero, no te lleves el bolso. Y él igualmente le pide el bolso completo, se lo roba, sale corriendo. Y una imagen que a mí me llamó mucho la atención para crear esta escena es que Fernando corriendo, volviendo a su casa y golpeándose la cabeza, arrepintiéndose de lo que está haciendo, porque en esencia Fernando tiene esa bondad que creo que es la que todos tenemos por naturaleza. Después, bueno, nos vamos un poco adaptando al entorno. Y esa es la imagen que creó esta primera escena.
Y Fernando, ¿por qué les roba el bolso también? Porque él anota en un cuaderno todos los robos que va haciendo, entonces necesita los documentos de las personas, después los devuelve a la comisaría o los deja por algún lado, pero él anota en un cuaderno el nombre, el apellido, la dirección y el importe robado, porque en su fantasía, o no, él cuando sea mayor y tenga más dinero, que quiere devolver este dinero. Es impresionante porque ya comienza, tu, tu historia comienza con una sensibilidad, con una magia que pone los vellos de punta, porque yo no sé si te has dado cuenta hasta qué punto estás tocando un tema tan triste, pero de una forma tan positiva, dejando tantos mensajes. Ujú. Y acabamos de empezar, solo con lo que me has contado, a mí es la impresión que me estás dando, ¿no? En esa historia. O sea, qué maravilla, porque te das cuenta mm, que cuando se escribe una historia, sea ficticia o real, pero cuando tienes la magia de poder llegar transmitiendo mensajes tan bonitos, Ujú. yo creo que ya es un éxito. Así que Sí, felicidades y vamos a seguir porque me encanta lo que nos estás contando. muchas gracias. Eh, entonces, hemos hablado de Fernando y luego yo sé que hay un lugar muy especial, Villa Paso del Hombre, Ya paso del hombre, ¿sí? sí. Entonces, ¿vas a contarnos, por favor, este lugar es ficticio? Es ficticio, como te decía, está basado en hechos reales, pero no es ningún lugar en concreto. Ok, pues seguramente ahí hay un porqué, lo has elegido y me encantaría que nos lo contaras. Sí, Villa Paso del Hombre, bueno, en Argentina Villa es un lugar, es un barrio pobre, un barrio marginal, como si fuera una favela, como se dice en En Brasil. Brasil. Eh, y bueno, normalmente la gente que vive ahí es gente de pocos recursos, gente que vive con poco. Ahí está un poco el nombre de la novela, lo poco y lo nuestro, ¿no? Lo poco representa lo poco que la gente tiene, la gente que vive ahí, en Villa Paso del Hombre. Por ejemplo, el cartel que está a la entrada del pueblo pone Villa Paso del Hombre, pero en hombre, sobre la O, alguien marcó o rayó la letra A, de modo que se lee Villa Paso del Hambre. Es una especie es un juego de palabras que se me ocurrió que representa un poco bueno, en la novela se dice así, hoy en día lo que mejor representa ese pueblo es hambre, que antiguamente era un pueblo de paso de los hombres hacia la gran ciudad, pero hoy en día hambre es lo que mejor representa. Y bueno, son casas de pocos recursos, hechas con chapa, con madera, con barro. Hay algunos locales, por ejemplo, está la tienda, está la taberna de Benito, que bueno, este es un lugar importante en la novela, que bueno, ahora hablaremos seguramente. Y bueno, básicamente es eso, es una villa, es un lugar pobre, y ahí se desarrolla un poco el comienzo de la novela. La novela también está dividida en tres partes. Ujú. La primera parte es en Villa Paso del Hombre. Ok. Es el lugar donde vive Fernando con su familia. Benito es el villano. Benito es a ver, sí, si lo vemos en términos del el protagonista, el antagonista, sí Sí. sería el villano. Eh, También es una persona que crece que vive en ese pueblo, y para mí lo que representa el pueblo, volviendo al tema de las personas que viven ahí, es que cuando una persona tiene poco a nivel material, me parece que saca lo peor y lo mejor de cada persona, ¿sí? Porque, porque bueno, hay que adaptarse y hay que sobrevivir. Entonces hay gente que se aprovecha de otros, hay gente que, al contrario, da lo que no tiene. Y bueno, Benito es esta imagen de hombre que se aprovecha de los demás, que maltrata a su familia. Eh, Él es el dueño de la taberna, atiende la taberna donde están los borrachos, que él
los incita a beber más para ganar más dinero. Entonces, hay una imagen también del primer capítulo que el papá de Fernando, el protagonista, se llama Jacinto, está bebiendo en la taberna y Benito sabe que Jacinto no tiene para pagarle. Entonces, bueno, le sigue sirviendo. ¿Por qué? Porque Benito, como sabe que no tiene dinero, dice, bueno, al día siguiente, como sabe que Jacinto es zapatero, le llevaré una bolsa de zapatos para que me los arregle y de esta manera no tendré que pagarle. Entonces hace cuentas y los números le salen a favor, por supuesto, y se aprovecha de esa situación también. Así que bueno, Benito es esta persona así Es completo, agresiva. es completo. Sí, siempre se dice que por lo menos que hay personas que tienen que tener algo bueno. En Benito no lo encontré. Fíjate, Pero bueno, creo que, a ver, si bien en la novela no está explícito, yo siempre me imagino también el pasado de los personajes. Eso, bueno, cada lector lo puede también hacer, ¿no? De hecho, uno lo hace inconscientemente, o al menos yo lo hago. Y bueno, cómo habrá crecido, ¿no? Benito en ese entorno, quizás en una familia disfuncional, también agresiva con él. Y bueno, no lo estoy justificando, por supuesto, pero bueno, todos de alguna forma nos vamos moldeando por nuestro entorno y creo que esa es un poco la esencia de la novela, cómo este entorno de escasez, de miseria, empuja, aprieta, sobre todo en Fernando, que la novela está más bien centrada en él, cómo él quiere mantener su integridad, su bondad y bueno, el entorno muchas veces lo empuja a hacer cosas y es esa lucha, esta primera imagen, ¿no? de Fernando luchando contra sí mismo, luchando contra su voluntad de volver hacia las mujeres y devolverles el dinero, porque no quiere hacer eso, pero pensando en su familia que si no, no tienen nada para comer, su madre está embarazada, su padre está en la taberna, si bien no es un alcohólico en sí el padre de Fernando, sí que es una persona que va perdiendo a lo largo de la novela facultades mentales, va teniendo ausencias, pérdidas de memoria, se olvida de lo que está haciendo, entonces eh, la familia es la madre embarazada, el padre en esta situación, y Fernando también tiene una hermana que se llama Raquel, que igual que él hace lo posible para salir adelante, es un poco más grande que él, y Raquel lo que intenta es, bueno, tiene 18 años y ella se dio cuenta que a medida que se iba haciendo más grande, los hombres empezaban a mirarla de otra manera. Y ella intentó aprovechar esto en su favor, por ejemplo, aceptando invitaciones a cenar. Entonces es su manera de comer, de llenarse la panza. Y bueno, por más que ella sabe que los hombres tienen segundas intenciones tras las cenas, siempre pone excusas y tal, ¿no? Entonces, eh, hay una imagen que a mí, por ejemplo, me conmovió cuando la escribía, de que es Raquel comiendo muchísimo, porque está en el restaurante, intenta comer, cuando puede se roba la propina, o sea, es esta imagen. Entonces, la madre esa mañana les dio a Fernando y a Raquel un trozo de pan a cada uno, lo último que tenían para comer. Entonces Raquel, cuando esa noche come hasta reventar, se acuerda del trozo de pan endureciéndose en su mochila, ¿no? Esta imagen, ¿no? Este contraste. Y bueno, creo que eso es un poco lo que representa la novela. fíjate Mm, qué curioso cuando tú hablas de este personaje, la hermana de Fernando, mm, ¿cómo puntualizas que lo que hace lo hace para comer? sí. O sea, no lo hace para, como muchas otras quizás, para el lujo. Ujú, O con ella está muy marcada, ¿no? Quizás sí. por dónde vive, por su entorno, por su familia. Ujú. Y es la única vía de solución que encuentra. Exacto. Para mí van haciendo lo que pueden con las herramientas que van teniendo a su alrededor, por más que no sean las mejores. Ya. Eh, incluso en la miseria ves algo positivo. Es un personaje que, que me gustaría que explicaras. Sí. No recuerdo si es amigo de Fernando, del papá.
es amigo de Fernando. Sí. El mensaje que intenté transmitir en la novela no es simplemente mostrar la miseria cruda y ya está, sino más bien que la miseria funcione como contraste de lo que cada persona tiene dentro. Por eso el título es Lo poco y lo nuestro. Y bueno, yo trato de no explicarlo demasiado porque tampoco yo sé bien del todo qué significa esto de lo nuestro, pero sí sé que tiene que ver con lo que somos como humanos, con la integridad, bueno, con la dignidad. No lo sé bien. Creo que a lo largo de la novela se puede dar varias interpretaciones a esto que es lo nuestro. Pero este personaje que mencionas es Rafa, es un hombre mayor, paralítico, pobre por supuesto, vive en el mismo, en Villa Paso del Hombre, igual que Fernando, y Fernando lo conoce por casualidad, y bueno, forjan una amistad que creo que es una especie de ancla en la vida de Fernando, porque Fernando, bueno, en el presente de la novela tiene 14 años, pero este personaje Rafa va apareciendo como en flashbacks, por ejemplo, desde que Fernando tiene 10 años, cómo se conocieron. Y bueno, Rafa también ha pasado por cosas difíciles en su vida, pero funciona como una especie de mentor. Fernando se apoya mucho en él. Y bueno, en la novela van apareciendo charlas entre ellos que realmente son las que más disfruté de escribir. Y de hecho, bueno, muchas personas que reseñaron el libro destacan a este personaje y bueno, es algo que a mí Qué me bonito. emociona. Sí, porque es muy curioso cuando uno va pensando en los personajes, los va creando, pero cuando ya se publica el libro y ves gente hablando de ellos, es como, bueno, pero hasta hace un momento estaban en mi cabeza y en mi papel y ahora de repente ya tienen forma en las cabezas, en las mentes de otras personas. Qué bonito, qué maravilla. Magia. Sí, la verdad que sí, para mí es mágico realmente y me emociona mucho que la gente haya podido ver toda esta personalidad de Rafa, eh, su integridad, su forma de hablar con Fernando. Es un personaje que habla un poco antiguo porque es un hombre casi anciano. Por ejemplo, hay una parte que le dice a Fernando, Fernando, estás algo enfurruñado. Y Fernando le dice, ¿cómo? Entonces son esas situaciones, ¿no? De que Rafa habla así un poco como si fuera un campesino, ¿no? Pero bueno, eh, si bien no es una persona formada, es una persona que sabe de la vida y creo que esas charlas que suceden entre ellos son las que de alguna manera mantienen a Fernando en ese camino que todo el tiempo intenta torcerse. Y una pregunta. Sí, Mientras tú escribías este personaje y en el momento que tú te introducías en Fernando, sí. eh, no, Fernando no notaba una incomodidad frente a este amigo que le ayuda, que le pone la mano, que me refiero a que Fernando está haciendo cosas que no van bien, Ujú. pero tiene como un premio, porque tiene al lado una persona amiga, una persona que le está haciendo mucho bien. No se sentía en ningún, tú como el que movía los hilos de este personaje, ¿tú crees que Fernando no se sentía incómodo al ver cómo él actuaba y sin embargo el premio que estaba teniendo, no se sentía culpable? Fernando todo el tiempo se siente culpable Ujú. de lo que hace. Él no quiere hacerlo. O sea, él cada vez que roba se arrepiente. Y, y entre Rafa y Fernando no se dan estas charlas. No es que Rafa le está diciendo está mal lo que haces. Porque primero, Fernando no es que lo va contando por ahí todo esto que Claro, pasa. imagino. Pero por otro lado, tampoco se trata de juzgar al otro, ¿no? Creo que eso es algo importante en la novela. Uno puede decir, uy, está mal, uy, está bien, entonces. Y en realidad no hay que emitir juicios de valor, hay que ver cómo vive esa persona. Yo un poco me puse en ese lugar del testigo y ver cómo se va desarrollando el personaje en ese entorno. No puedo decir, bueno, esto está bien, esto está mal. Y creo que estas charlas entre Fernando y Rafa tampoco van de juzgar si está bien o mal lo que hacen, sino de hablar y de ir debatiendo sobre algunos temas. Por ejemplo, cuando se conocen, Fernando está triste, está sentado en la puerta de su casa sin saber que era su casa, y viene Rafa con su silla de ruedas y le dice, bueno, permiso, quiero pasar a mi casa.
bueno, y así medio que se conocen. Y, y bueno, de alguna manera Fernando se queda impactado de que la casa de Rafa está casi vacía, entonces bueno, ahí se van conociendo y, y Fernando le cuenta que en la escuela le hacen lo que hoy se dice bullying o acoso escolar. Y bueno, y este casual encuentro ya empieza tratando un tema que por lo menos para mí era interesante de charlar, y Rafa le empieza a aconsejar o le empieza a dar otro punto de vista, de decirle por qué sucede eso, lo ayuda de alguna manera a superar ese acoso escolar que estaba sintiendo. Y bueno, no quiero tampoco desarrollarlo mucho, pues la verdad que es un capítulo bastante interesante, pero bueno, Intenso. No, no, siento, pero sabes que, perdona, yo cuando te he hecho esta pregunta no era si este amigo le hacía culpable o yo me imaginaba ya que en absoluto hablaban de eso y que Fernando lo tenía bien escondido porque no se siente cómodo con lo que hace. No, me refiero que si nosotros vamos a leer en esas páginas la incomodidad que Fernando podría sentir, me imagino yo, cuando está con su amigo, que es un personaje de bondad, y él, Fernando, sentirse, ¿lo merezco? Ahí es donde yo quería llegar. ya, Si vamos a notar algo de esto, o es más profundo todavía, cuéntanos. yo creo que sí se siente un poco. Eh, de hecho, el segundo día que se conocen, bueno, a veces no sé si cuánto puedo contar o no de la novela, porque es difícil decir, bueno, a ver cuánta información hago spoiler o no hago spoiler, pero bueno, a mí me encanta compartir porque lo escribí y hay una escena que para mí, bueno, la cuento y ya está. Que el segundo día de esta charla que tuvieron, Fernando le dice que le va a hacer una rampa, porque como va en silla de ruedas, Ah, hay un pequeño escaloncito que a Rafa, claro, cuando era joven iba con su silla, tenía fuerza, pero ahora que está anciano, cada vez le costaba más. Entonces, se da una especie de intercambio vital aquí. Fernando le ayudará a construir una rampa para ayudarlo a subir a su casa y Rafa le enseñará a jugar al ajedrez. Que jugar al ajedrez es un poco simbólico de lo que le enseñará, digamos, ¿no? Entonces, al día siguiente, Fernando va con los tablones y tal, a hacerle una rampa, una super rampa y tal. Entonces, antes de tocar la puerta, ve que en el suelo hay un billete de 5 pesos, ¿no? Y Fernando dice, wow, nunca vi tanto dinero junto. Y le agarra uy, lo pisa, sale Rafa. Entonces, esta incomodidad creo que está bien representada en esta situación de, de la honestidad, de decir, mira, esto puede ser tuyo, porque está en la puerta de la casa. Y lo interno, uy, 5 pesos, me puedo ir a la tienda a comprar lo que quiera. Y empieza a fantasear con lo que se puede comprar o no. Y bueno, ahí se da un poco esa incomodidad. Él tiene que tomar una decisión, si le devuelve el dinero o se lo queda. Y ahí creo que representa esa, es- esa culpabilidad, pero a la vez, bueno, acepto igual sentirme culpable porque internamente también quiero tener dinero. Entonces, es ese debate interno, ¿no? esa Que- batalla. Esa batalla interna, sí. Wow. Yo no sé, cuando vean este vídeo, si van a sentir lo mismo que yo, pero yo creo que esta historia deberíamos de tenerlas todos en casa, porque, porque es enseñar, ¿eh? Ujú. Es, háblanos un poco de la organización de tu novela. Y sin duda, me fui sorprendiendo a mí mismo de la aparición de personajes. Sí que tenía algunas ideas de las personalidades que iban a tener, por lo menos los primeros personajes que aparecen en la novela, pero a medida que iba escribiendo, iban apareciendo nuevos personajes, nuevos lugares, nuevas situaciones, que desde luego no tenía idea de que iban a pasar. De hecho, por ejemplo, al principio no tenía ni siquiera una escaleta, ¿sabes? La escaleta es la organización que uno va teniendo en la novela, por ejemplo. Mira, te lo enseño. Así empecé, mira, ya que estamos te enseño. No sé si se llega a ver. Me pegué papelitos ahí por Ok. todos lados. Bueno, y me di cuenta que esto iba a necesitar un muro así para
seguir pegando papelitos, así que bueno, esto me lo dejé ahí un poco del comienzo de la novela, que hay unos 12 papelitos. Después me pasé a lo tecnológico. Entonces hay una página donde te puedes crear post-it y tal. Entonces en cada escena, cada capítulo después lo iba creando y eso me ayudó mucho a organizarme en lo que es el desarrollo de la novela, ¿no? Y bueno, para mí al principio pensé que no iba a hacer falta y a medida que iba escribiendo decía, no, si encima voy en el tiempo, retrocedo un poco en los flashbacks, Sí. hablo del pasado de los personajes, dije, no, para hacerlo bien voy a tener que organizarme y es fundamental tenerlo porque uno recurre todo el tiempo a eso. Y también pasa con los personajes, bueno, me fui creando una ficha de personajes, a cada uno le ponía sus rasgos, sus particularidades, sus gustos, su psicología. Si bien eso no aparece siempre explícito en la novela, creo que cuando el lector la va leyendo, de alguna manera va sintiendo. Por ejemplo, lo que te contaba de Benito, es un personaje que es despreciable, es un ser agresivo. Y bueno, yo en mi desarrollo del personaje, obviamente le fui poniendo a ver cómo fue su infancia, cómo fue su pasado. Eh, entonces creo que también para mantener una lógica, incluso un arco de personaje, ¿no? Como se dice en- cuando uno escribe novelas, sí, me lo planteé de entrada, pero me fui sorprendiendo un poco a medida que escribía, la verdad. De hecho, para mí era, a veces cuando me sentaba a escribir, era como cuando te pones una serie. Bueno, yo no sé lo que va a pasar hoy. Me siento a escribir y van saliendo cosas y bueno, me sorprendía. Y eso para mí le da como una frescura, una espontaneidad, que, que siempre se habla del escritor brújula, escritor mapa. Bueno, yo soy una mezcla. Un poco sí que planifiqué y otro poco, bueno, dejé que todo Que vaya fluyera. surgiendo. Sí, 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 sí. Totalmente. Y si tuvieras que elegir tu personaje preferido, dime el por qué. Bueno, Rafa. Rafa es un personaje que le tengo mucho cariño. Ojalá existiera, deben existir muchos Rafas en el mundo, pero sí, es una especie de... Bueno, yo, por ejemplo, nunca tuve abuelos, hablo de Miguel, y bueno, un poco intenté imaginar ese abuelo, ¿no? Ideal, que también tiene si se quiere, su lado oscuro en algún momento, porque obviamente pasó por cosas en la vida. Pero claro, todo lo que hoy es, transmite bondad, orienta, guía, pasó por cosas durísimas en la vida, bueno, está en silla de ruedas. Por ejemplo, hay un capítulo también que habla, se juntan a jugar al ajedrez y ahí van charlando. Entonces, lo primero que le sorprende a Fernando es que en el tablero están las piezas y hay una pieza que es un tornillo, que mira, te lo enseño porque yo me voy inspirando aquí en cosas, ¿no? Este tornillo representa la dama en ajedrez, ¿no? Porque Rafa le cuenta bueno, perdió la pieza, entonces lo usa. Bueno, y en realidad eso también es algo importante en la novela, sobre todo en el pasado de Rafa, Ujú. que bueno, eso sí no lo cuento para que quede ahí un poco en el misterio, pero sí que es un capítulo que a mí me emocionó muchísimo. Y sí, me quedo con Rafa, me quedo con Rafa. Si bien Fernando es el personaje principal y uno va viendo en el transcurso de la novela cómo intenta no torcerse, cómo sigue haciendo cosas malas, pero se arrepiente, pero bueno, incluso hay una escena también que lucha contra sí mismo sobre ser agresivo o no ser agresivo. Entonces, en la misma escena de repente es agresivo, de repente se va hacia atrás, de repente. Entonces, internamente es una Es lucha una lucha. constante, ¿no? Y bueno, es el entorno. Creo que es el entorno que lucha contra la esencia. Un poco Qué sería eso. bonito. Y bueno, para ir terminando, a ver, ¿qué consejo darías al lector eh, antes de empezar la novela y que te gustaría que una vez terminada sintiera? Wow. ¿Qué quiero que sienta el lector? La verdad es que nunca me lo puse a pensar. Lo que sí quiero es que reflexione. Me gustaría que reflexionara. Me gustaría que conectara con los personajes, que no los juzgara. Quisiera
Que la historia, sí, eso, creo que le haga reflexionar sobre situaciones que lamentablemente siguen sucediendo. Em, es una novela, bueno, por las reseñas que he tenido, mucha gente dice que es una novela dura, pero también hay luz, también hay esperanza, también hay situaciones que justamente esta miseria hace de contraste también contra esto otro. Y creo que no es solo una novela que expone las miserias y ya está. Eh, en el fondo lo que intenta mostrar es la humanidad, eh, todo lo que somos, la esencia de lo que somos, y creo que me gustaría que el lector viera eso, ¿sí? Que conecte con esa otra parte y, y bueno, que en toda situación oscura también hay luminosidad. Y antes que nos cuentes el consejo o los consejos, hablando de la luz, ¿tú crees que siempre al final del túnel hay una luz? Yo creo que hay luz en todo momento, hasta en las situaciones peores. Si bien uno en el momento quizás no la puede ver, pero creo que la vida es eso. Uno elige cómo quiere vivir. Si bien el entorno puede golpear, y quizás en el momento uno no pueda verlo, creo que siempre se puede elegir al final. Y, y bueno, obviamente estamos hablando de una situación donde la extrema pobreza no tienes para comer, no tienes para comprarte ropa. Y obviamente es un poco, no sé si se quiere, hipócrita decirle a esa persona, no, hay luz en tu vida cuando no tienes nada para comer, ¿no? Entonces, creo que en el largo plazo sí, se puede encontrar en otras personas dónde apoyarse. mm, y para mí el mensaje de la novela es ese. En el fondo, la humanidad es lo que queda, eso nuestro, que representa, bueno, me gustaría mostrarte la tapa del libro, ¿no? La cubierta, que Ujú. son Las unas manos manos, ¿sí? que sostienen unas brasas de carbón, De fuego. de fuego, sí, y bueno, creo que Preciosa. también es un poco simbólica Sí, sí, sí. que esas manos, bueno, son las de un niño, las de, bueno, podrían ser las de Fernando, pero ¿qué es eso que tiene ese fuego? ¿Qué está dando? ¿Qué es lo que está dando? ¿Qué es lo que muestra? Entonces, también, no me gusta tampoco decir lo que yo pienso porque creo que se le pueden dar muchas interpretaciones. Así Sí, sí, que, sí. Por eso decía, antes de adentrarnos en la lectura de tu libro, sí. ¿qué consejo daría? Em, que lo leyeran con la mente abierta. Simplemente eso, que no se queden solamente con lo malo que está pasando. Eh, Que vean más allá. Sí, sí. Por ejemplo, hubo una lectora que lo empezó y me dijo, mira, no lo puedo seguir leyendo, y es válido, porque, bueno, en su momento le pareció fuerte, y también hubo otros lectores que dijeron, me lo leí en 2 días y me parece fantástico el mensaje, me gusta. Entonces, hay lectores para todo La tipo de novelas. sensibilidad, ¿verdad?, de cada Sí, persona y el momento que vivan también exactamente. influye. Así que, no sé, hay gente que quizás lee para pasarlo bien, eh, hay gente que lee para aprender, hay gente que lee para reflexionar, para sentir. Hay muchos tipos de lectores y para mí el lector de Lo Poco y Lo Nuestro es un lector que quiere reflexionar, que quiere mm, ver las cosas desde otra perspectiva. Y bueno, Interesante. ahora que dije la palabra perspectiva, si me permites, puedo leer un fragmento Por de supuesto. Rafa que justo habla de perspectiva y quizás es interesante un poco para mostrar qué es esa pobreza que representa, ¿no? Mira, Fernando, dice, y su voz es un susurro grave. La pobreza no solo quita comida y techo, quita perspectiva. En algunas personas genera las ansias de poseerlo todo, de comer hasta reventar, de dominar a otros para sentirse menos insignificantes. Las encierra en un único pensamiento y las empuja a pelear por migajas como si fueran tesoros. El mundo se les vuelve un lugar hostil, donde el otro jamás será un compañero. Es alguien que tiene algo y no alguien en quien se pueda confiar.
creo que es eso. La pobreza no solo quita comida y techo, quita perspectiva. Entonces, esa imagen también me parece bastante representativa. Te felicito. Gracias. Hoy hemos recorrido una historia que no se explica, se siente. Un niño obligado a crecer antes de tiempo. Un pueblo donde la miseria pesa más que la ley. Un hombre que convierte el miedo en herramienta de vida. Y una humanidad escasa que aún así sostiene lo que importa. Recuerda, lo poco puede no ser mucho, pero cuando es nuestro, basta. Gracias, Miguel Ángel. Ha sido Muchas gracias. verdaderamente un placer tenerte y conocer tu novela. Muchas gracias a ti, María, y bueno, te felicito por hacer esto, que darle voz a los autores creo que es algo importantísimo, así que muchísimas gracias. Gracias a ti.